Bueno, ahí me parece que ya está iniciada la grabación, entonces podemos empezar. El primer capítulo de dinámica corresponde a cinemática de partículas y cuerpos rígidos. Entonces, aquí ya conocemos varios términos. En sí, estos vendrían a ser cinemática, que corresponde al estudio del movimiento, pero ¿qué tiene de característico esto? Que en sí no nos enfocamos en las acciones que causan ese movimiento, simplemente en el movimiento como tal. Luego, también la parte de cuerpos rígidos, que eso sí va a ser algo que revisaremos un poco más adelante. En esta clase solo nos vamos a enfocar en partículas. Pero bueno, ¿qué era un cuerpo rígido? Nosotros analizábamos partículas como un objeto sin dimensión, solo su masa, ¿verdad? Pero en este caso los cuerpos rígidos corresponden a varias partículas unidas en un mismo objeto, en donde ya tendríamos en consideración su dimensión y además de eso, que este mismo no se deforma por acción de las fuerzas. Entonces, eso sería para iniciar. De ahí, bueno, dinámica que comprende. Dinámica corresponde al estudio de la cinemática y también de la cinética. Y la cinética, ¿qué diferencia tiene con respecto a la cinemática? Que en este caso sí se estudia las causas de los cambios en el movimiento, que podrían ser las fuerzas como tal, que actúan sobre un cuerpo rígido o sobre alguna partícula. ¿Sí? Entonces, eso sería, al menos en lo que corresponde al inicio. De ahí que sigue el movimiento rectilíneo de partículas. Y para este, lo único que tenemos en consideración es que el movimiento se da en una sola dirección, ¿cierto? Y es algo que ya hemos venido estudiando desde el pre, básicamente, ¿no? Como movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo variado. Entonces no veo en realidad como que la necesidad de volver a explicar todo eso, pero como tal, bueno, al momento de, digamos, plantear una situación con el movimiento rectilíneo de partículas, lo que siempre iniciamos haciendo es establecer nuestro marco de referencia, ¿verdad? ¿Y para qué me sirve establecer el marco de referencia? Que bueno, por lo general tomo hacia una sola dirección, quizás a la derecha positivo o a la izquierda negativo. En realidad eso es algo que eh, es propio de uno hacer. No, no hay ningún problema con que alguien tome algo diferente, pero por lo general se tienen como convenciones, ¿verdad? De ahí, luego de establecer nuestro marco de referencia, nosotros ya podemos hablar sobre una cantidad en específico vectorial, que es la posición, ¿verdad? La posición que era, bueno, un vector que me indica en el plano dónde está ubicado el objeto, según nuestro marco de referencia. Y de ahí las unidades que se suelen usar, bueno, metros, pies, incluso pulgadas. Por lo general, si tienen, otra vez, pasa lo mismo que en estática, si tienen un problema que se trabaja con unidades del sistema internacional, todo se trabaja con ese tipo de unidades, no es necesario hacer ninguna conversión, a menos que se me pida al final del problema. De ahí, bueno, otra cantidad también que se menciona es el desplazamiento, que corresponde al cambio de posición. Entonces, como es la diferencia de dos vectores, sigue siendo otra cantidad vectorial. Luego viene la parte de la velocidad media, ¿verdad? Que es simplemente el desplazamiento dividido para el instante de tiempo en el cual está ocurriendo ese movimiento. Y de ahí, bueno, se definen otras cosas, ¿no? Como, ¿qué pasa si yo estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme, lo único que me considera es que la velocidad es constante. ¿Y qué ocurre cuando la velocidad es constante? Bueno, se define también
la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante de tiempo. Entonces, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ocurre lo siguiente: la velocidad instantánea es igual a la velocidad media, y dado esto, se cumple este cociente aquí, ¿verdad? Para cualquier instante de tiempo en el cual se está realizando el recorrido. Y de ahí, pues, la parte de el movimiento rectilíneo uniformemente variado es cuando la aceleración, que es en sí el cambio de movimiento, el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es igual a la aceleración media, ¿verdad? Entonces ahí están las ecuaciones que siempre se usan: la ecuación de la velocidad, la ecuación de la posición, y bueno, esta otra ecuación que corresponde a una ecuación escalar, en donde puedo trabajar con las velocidades, con las magnitudes de las velocidades, sin importarme, digamos, de la parte del instante de tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es como que con lo que se inicia, pero luego se van a ir añadiendo más conceptos cuando topemos la parte de los cuerpos rígidos, ¿verdad? Entonces, para iniciar, vamos a resolver este problema, ¿sí? En estos casos, lo que se contempla es el movimiento independiente de una sola partícula. Entonces, en estos movimientos de una, bueno, también pueden ser de más partículas, solo se toma en cuenta, digamos, la condición de la partícula como tal, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en este problema que me dicen, una pelota de tenis se golpea horizontalmente en A, en el tiempo t igual 0, apenas pasa por encima de la red en B y toca el suelo en C. Dado, me expresan ahí las variables, encontrar la magnitud de la velocidad de la pelota en A, ¿verdad? Hay veces en las que no me van a dar los datos del problema, simplemente tengo que plantear. Y en este caso, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer para resolver este ejercicio? ¿Qué es lo que tendría que empezar a hacer? Establecer mi marco de referencia, ¿verdad? En este caso lo voy a tomar aquí. Voy a decir que es positivo hacia la izquierda y positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos tratando un lanzamiento horizontal. En un lanzamiento horizontal, tal como indica el nombre, al momento de empezar nuestro movimiento, se tiene únicamente en consideración una dirección de la velocidad, ¿verdad? Entonces, bueno, por acción de la gravedad, esta va a acelerar y va a ir hacia abajo, ¿verdad? Pero bueno, ya una vez estableciendo nuestro marco de referencia, lo siguiente sería justamente tomar en cuenta cuáles son las situaciones, ¿verdad? En este caso, bueno, en este caso, lo que podría empezar a hacer es plantear con respecto a las posiciones que me están dando, ¿verdad? La ecuación de la posición es igual a la posición inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué en el eje vertical se usa la parte de mRV? Porque justamente actúa en un tipo de caída libre, ¿verdad? Está acelerándose por acción de la gravedad, como ya mencioné antes, y esa aceleración por acción de la gravedad se la puede considerar constante, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en su eje vertical, ¿sí? Me faltó un término, claro, que sería la velocidad inicial por el tiempo, pero ocurre como estamos solo considerando una sola componente, esto es cero, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. Bueno, y aquí en el punto B se cumple esto, ¿verdad? ¿Cuál es la posición inicial según nuestro nivel de referencia? Es HA. La posición final, HB, menos un medio de la gravedad por el tiempo de A. Bueno, vamos a ponerle tiempo de B para que se diferencie, que sean justamente en este instante. Y esa sería la ecuación, ¿verdad? ¿Qué podría dejar definido aquí? Bueno, no se ve todavía, pero luego si nosotros analizamos con respecto a la posición horizontal, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la ecuación? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo, ¿verdad? Entonces, la posición final que yo estoy analizando en ese caso es la posición de B. Tenemos en cuenta la posición inicial
como aquí tomamos el origen, la posición inicial sería 0, más la velocidad en A por el tiempo en B, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Aquí me dice dejar expresado en términos de la, encontrar la magnitud de la velocidad de la pelota en A, ¿verdad? ¿Cierto? Y en términos de la longitud de AB, la altura de A y la altura de B, ¿verdad? HB, que es la posición horizontal tomada desde el origen, desde este punto hasta acá, corresponde a LAB, ¿verdad? Entonces lo puedo reemplazar, justamente tomarlo en cuenta de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí, qué me piden? O sea, dejar expresada la velocidad en A, ya está básicamente todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad en A es igual a la longitud AB dividido para el tiempo de B. ¿Y eso a qué es igual? El tiempo de B ya lo tenemos en función de estas otras variables, ¿verdad? De la posición, ¿cierto? Únicamente habría que despejar. Entonces, en este caso, el tiempo de B es igual a h de A menos h de B por 2 dividido para la gravedad, ¿verdad? Al cuadrado, ¿cierto? Y ya al momento de reemplazar t de B, se le colocaría la raíz. Y esa sería la velocidad de A, que si lo simplificamos un poco, tendría esta forma, ¿verdad? Y esa es la ecuación de la velocidad en A. Sería algo así como que aquí podríamos sacar la velocidad mínima para que llegue a ese punto, ¿verdad? Dice, es el primer problema. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a esto. Sí, por lo general, la parte de cinemática de partículas se toma en cuenta de dos formas, ¿no? Movimientos independientes, que serían estos casos de aquí, y los movimientos dependientes ya los vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Bueno, el segundo problema me dicen, el balón se patea por encima del poste con una velocidad inicial de 80 pies por segundo. Determina el valor de X donde choca contra las gradas, ¿verdad? Y otra vez, entonces es un movimiento, en este caso, un tiro parabólico. En este tiro parabólico tenemos en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Sí, bueno, la velocidad se va a descomponer. Vamos a tener en cuenta la componente en X, la componente Y, eso en función del ángulo que me están dando, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos con respecto? Me dice, determina el valor de X donde choca contra las gradas. Bueno, voy a primero establecer el nivel de referencia o el marco de referencia. Vamos a tomar positivo hacia arriba y hacia la derecha en ese punto. Entonces, si me piden el valor de X donde choca contra las gradas, debería justamente ver eso, ¿no? Eh, Cuando voy a analizar, digamos, en ese punto, en el punto B, ¿qué es lo que tendría? Bueno, la distancia recorrida, o digamos, la posición horizontal, ¿cuál sería? Sería 25 más 30 más X, ¿verdad? Entonces, en X sería posición final, o la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto sería 55 más X es igual a la posición inicial, que es 0, más la velocidad en X, ¿verdad? Sería la componente en X de 80, que luego la vamos a sacar más adelante. Simplemente dejamos planteado. Sería entonces coseno de 60, ¿verdad? Por el tiempo. Recordar. De ahí para la posición vertical es diferente, ¿verdad? Es la posición vertical igual a la posición vertical inicial más la velocidad inicial en Y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Esta posición vertical
¿Cuál sería si esto tiene 45 grados, ¿verdad? Y la componente horizontal vale X, la componente, perdón, la componente adyacente vale X, justamente el lado opuesto que va a estar aquí también va a valer X, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, la posición vertical tomada desde este punto, ¿cuál sería? No tenemos en cuenta, digamos, el trayecto, simplemente cuánto ha avanzado desde el punto inicial hasta el punto final, ¿verdad? Que sería X. X es igual a 0 más la velocidad inicial, que sería 80 por el seno de 60 por el tiempo menos un medio de 9,8 por t al cuadrado, ¿verdad? Y ahí tenemos planteado otra ecuación, ¿cierto? Determina el valor de X donde choque contra las gradas. ¿Qué haría después de eso? Bueno, tengo dos ecuaciones y dos variables. Se forma un sistema. Entonces, lo más lógico que tendría que hacer aquí es resolver ese sistema, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo el sistema? Bueno, tratando de hacer que una de las variables desaparezca, no sé, podría reemplazar el valor de X de aquí en la ecuación uno. O si no, restar ambas ecuaciones. Si resto ambas ecuaciones, ¿cómo me quedaría? Sería 55 más X menos X. Esta parte se anularía. Entonces quedaría 80 coseno de 60 t al cuadrado menos 80. Ah, bueno, aquí no sé por qué le puse al cuadrado. Perdón. Sería 80 coseno de 60 por 80 seno de 60 por t. Y bueno, estoy restando esto, así que sería positivo más un medio de 9,8 por t al cuadrado, ¿verdad? Bueno, aquí se forma una ecuación cuadrática y tendría que hallar cuáles son las raíces, ¿verdad? La ecuación sería 4,9t al cuadrado más 80 por coseno de 60 menos seno de 60 por t menos 55, ¿verdad? Esa es la ecuación cuadrática, ¿sí? Si alguien tiene la calculadora a la mano, no sé si me puede ayudar. Si no, igual de todas formas lo tengo calculado, pero quiero saber si, no sé, alguien quiere participar. Vale. No, nadie quiere participar. Entonces, la respuesta es 2,97 segundos, ¿verdad? Entonces, yo una vez teniendo el tiempo y siendo dos variables las que había en ese sistema, simplemente me toca reemplazarlo. Entonces, puede ser cualquiera. X es igual a 80 coseno de 60 por 2,97 menos 55. Y me va a quedar cuál es la posición final, ¿verdad? X, ¿en qué unidades estaba? En pies, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, la respuesta va a ser 63,8 pies, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda hasta lo que hemos revisado hasta ahora.
Bueno, entonces, continuando, ahora sí vendría, digamos, a hacer algo nuevo, algo que no hemos revisado, digamos, hasta el momento en física, mecánica o en física del pre, que vendría a ser los movimientos dependientes. Bueno, ¿y qué dependientes de qué? ¿Por qué se les llama movimientos dependientes? Porque, bueno, pueden ser de dos o más partículas. ¿Sí? Por lo general, todo este tipo de movimientos van a estar representados por una ecuación que describe como la dependencia que hay entre la posición de cada uno de los elementos que participan en el problema. A esa ecuación se la denomina la ecuación de ligadura y nuestro primer trabajo va a ser hallarla. ¿Sí? Por lo general, no siempre, pero cuando evalúan esto en algún examen, lo único que suelen solicitar es determinar esa condición de ligadura. Los problemas pueden ser de este estilo, los que evalúan en los exámenes. Entonces me dan lo siguiente, ¿no? Me dicen, el ascensor E que se muestra en la figura se mueve hacia abajo con una velocidad constante de 4 metros por segundo. Determine la velocidad del cable C, incluyo su desarrollo, que valide su respuesta, no se calificará su procedimiento. Claro. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para resolver este tipo de problema? Bueno, primero, el bosquejo de la situación, ¿verdad? Luego, escribir la condición de ligadura, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Primero estableciendo es justamente el nivel o el marco de referencia que vamos a tener en cuenta para el ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo voy a tomar desde la parte de arriba, ¿sí? Y haciendo el bosquejo aquí mismo. ¿Qué posiciones podría denotar a partir de esto? La posición del punto C, la posición de E, que es el bloque que está aquí, y la posición del bloque W, ¿verdad? Esos son los tres objetos que me están mostrando mi problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuaciones puedo sacar a partir de, digamos, la situación que me están planteando, ¿no? Esto va a depender, digamos, de las cuerdas, ¿verdad? Aquí, en total, podría determinar dos condiciones de ligadura, una relacionada a la cuerda de aquí y otra relacionada a la cuerda de acá. Pero ¿qué es lo que me están diciendo? Determinar la velocidad del cable C y me dan la velocidad de E, ¿verdad? Cierto. Entonces, bajo esas dos variables, lo que tendría sentido hacer sería trabajar con estas dos, ¿verdad? Cierto. Entonces, si nos podemos dar cuenta, la posición de C sumada con dos veces la posición de E me corresponde a un tramo de esa cuerda, ¿verdad? Y ese tramo se va a mantener constante, porque las cuerdas en estos casos son ideales, no se estiran. Entonces, dado eso, como eso siempre se va a mantener constante, la ecuación que nosotros podríamos plantear sería la siguiente. Y lo siguiente que habría que hacer aquí sería derivar, ¿verdad? Creo que alguien envió un mensaje, parece, en el chat. Todo dice. Ok.
Ok, entonces si derivamos esto, tendríamos como resultado la velocidad de c más dos veces la velocidad de igual a cero, ¿verdad? Esa es la condición de ligadura. ¿Cierto? Bueno, la ecuación de ligadura es exacta, pero estas son las ecuaciones con las que ya podríamos resolver nuestro problema. Entonces dice, se mueve hacia abajo con una velocidad constante de 4 metros por segundo, ¿verdad? Ese es el ascensor E, ¿cierto? Entonces, ¿qué me están pidiendo? La velocidad C es igual a menos dos veces la velocidad de E. Entonces, si la velocidad de, digamos, claro, esto depende de dónde nosotros estemos considerando nuestro problema, ¿verdad? Si nosotros estamos tomando en cuenta que esto se mueve hacia abajo, y como esto se mueve hacia abajo, y las posiciones que estamos planteando positivos hacia esa dirección, esto también debería ser positivo, ¿verdad? Entonces la velocidad c es contraria a esto, sería negativo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esto de aquí, bueno, sería 4J. ¿Por qué positivo? Porque, bueno, es el nivel de referencia que nosotros estamos tomando, y el resultado sería eso, ¿cierto? Unidades, metros. Bueno, aquí falta la unidad, creo, que se incluye, determina la velocidad y me da las respuestas en metros. Ese es el error de la persona que planteó en este caso el quiz, ¿verdad? Sí. Y bueno, por lo general los problemas son así, algo que podrían hacer para realizar de forma más directa este tipo de ejercicios es tomar en cuenta que las poleas fijas, en las posiciones digamos que están denotadas con una polea fija, únicamente se repite una sola vez en la ecuación. Pero en cambio para la polea móvil, que es la polea que sostiene la parte del bloque E, dos veces. Entonces, por lo general, no siempre, pero por lo general, cuando vemos una polea móvil, es que hay que multiplicarla por dos veces, ¿verdad? Y hay ejercicios un poco, digamos, más largos que este, que se pueden resolver. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta con este ejercicio. Y esos son los dos casos que contemplamos en la parte de cinemática de partículas, ¿verdad? Cinemática de partículas de movimientos independientes de una o o dos partículas o más partículas, y el otro es movimientos dependientes de dos o más partículas. Entonces vamos a resolver unos dos ejercicios más de este caso, y de ahí sí ya revisaríamos el último tema, que es la parte de gráficas. El siguiente problema es este de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen? El collarín A empieza a moverse desde el reposo y se desplaza hacia arriba con una aceleración constante. Si se sabe que después de 8 segundos, la velocidad relativa del collarín B con respecto al collarín A es de 24 pulgadas por segundo, determina las aceleraciones de A y la velocidad y el cambio en la posición de B después de 6 segundos, ¿verdad? Bueno, algo que me faltó mencionar es esta parte de velocidad relativa, ¿verdad? Y bueno, la velocidad relativa, que cuando nosotros hablamos de la velocidad relativa de un vector, significa que estamos usando dos sistemas de referencia distintos, ¿verdad? Entonces, en esos dos sistemas de referencia, podría ser algo parecido a esto, ¿cierto?
veo la partícula, digamos, con un distinto vector posición, pero ¿qué ocurre cuando nosotros analizamos esto en una sola dirección? Bueno, la velocidad de A con respecto a B es igual a la velocidad de A menos la velocidad de B, con su respectivo, digamos, nivel de sistema de referencia. Y si nosotros, bueno, lo queremos ver con respecto a nuestro sistema, a los sistemas de referencia que tenemos aquí, este sería, bueno, el sistema de tierra. Entonces, la posición de A con respecto al sistema de T es igual a la posición de A con respecto a B más la posición de B con respecto a T, ¿verdad? Podemos en realidad aprendernos las ecuaciones de la forma en la que nosotros querramos, ¿sí? Aquí lo que podemos tener en cuenta quizás es que la velocidad de A, todos estos están con respecto al sistema de referencia de tierra, ¿sí? O puede ser de esta manera que quizás es un poco más fácil por la parte de los índices, subíndices. P tiene que coincidir con el otro B de acá y así se representa la, digamos, esa relación entre las posiciones, que luego al derivar las ecuaciones, lo que obtengo con estas de aquí, son las ecuaciones de velocidad con respecto al sistema que les corresponda, ¿verdad? Entonces, eso, ahora sí, el problema que teníamos aquí, bueno, en este caso, ya leímos el enunciado, ¿y qué tenemos que hacer? Determinar aceleraciones y velocidades con respecto a los datos que me están dando en el enunciado, ¿verdad? Cierto, voy a empezar a plantear el problema tomando en cuenta las posiciones desde aquí arriba. Entonces tendremos la posición de A, ¿sí? La posición del punto C, que no me lo marcan, pero más o menos está aproximadamente ahí. Igual no me sirve de mucho porque no están preguntándome nada con respecto a eso, pero la posición de B y ya, ¿verdad? Cierto. De aquí, ¿cuál sería la ecuación de ligadura? ¿Qué ecuación podríamos? No sé si alguien quiera participar con eso. Del diagrama tenemos que sacar todos esos datos, ¿verdad? Bueno, ahí lo va a hacer. Entonces, la condición de ligadura, ¿cuál sería? Nosotros tenemos dos cuerdas, ¿verdad? No, una sola cuerda, ¿cierto? Y esa cuerda, la longitud es constante. ¿Y cómo nosotros plantearíamos eso? Bueno, la posición de A más la posición de A, entonces sería dos veces la posición de A, más la posición de B, ¿cierto? Y me falta el último tramo, ¿verdad? Este último tramo, ¿cómo lo representaría? ¿Cómo yo representaría esta longitud que va desde aquí hasta acá? Sería la posición de B menos la posición de A, ¿verdad? Igual, o sea, perdón, igual a una constante, que es la longitud de la cuerda. Y bueno, al momento de derivarlo me va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Sería la velocidad de A más dos veces la velocidad de B igual a cero. Y si lo vuelvo a derivar, la aceleración de A más dos veces la aceleración de B igual a cero, ¿verdad? Entonces ya tengo las ecuaciones que me permiten relacionar las variables que yo quiero, ¿cierto? ¿De qué es lo que me dicen? Se sabe que después de 8 segundos la velocidad relativa del collarín B con respecto al collarín A es de 24 pulgadas por segundo. Ese es otro dato que tengo en el problema. La velocidad de B con respecto a A es igual a 24 pulgadas por segundo, al menos en lo que corresponde a la magnitud. Y de ahí, velocidad de A inicial es igual a cero, porque parte del reposo y luego la velocidad de A es constante, ¿verdad? En t igual 8. Esos son todos los datos que me dan en el programa. Ahora sí, ya tengo las ecuaciones de ligadura, las condiciones de ligadura. Ya lo único que me quedaría es resolver el problema tal y
como me lo dan, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, sí, el bloque, lo primero que podríamos decir es con respecto a la velocidad de v. ¿Qué ocurre con la velocidad de v? Esta velocidad es inicial. Aunque sea la velocidad inicial, todas se van a relacionar con estas condiciones. Entonces, como la velocidad inicial de a es cero, la velocidad de b también lo es. ¿Sí? Entonces, ya tenemos eso de ahí. Y luego, bueno, usamos las ecuaciones típicas de cinemática. Si me dicen que la aceleración en a es constante, eso quiere decir que la velocidad es igual a la velocidad inicial de a más la aceleración de a por el tiempo, ¿sí? Para ambos casos. Y este término se anularía, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué puedo determinar con respecto a esto? Bueno, puedo plantear en función de la velocidad relativa, ¿verdad? La velocidad relativa de v con respecto a, que es la diferencia de estos dos, me quedaría en función de la aceleración de a y la aceleración de b, de tal forma que se cumple lo siguiente, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí ya la parte de lo siguiente, lo que falta es reemplazar, ¿verdad? Porque de ahí ya no falta ningún otro dato. Ya tengo la aceleración en un punto, me parece. No, no, con esto, a ver, me dice, no, determina las aceleraciones en A y B, eso es lo que tengo que hallar, ¿verdad? Entonces, la velocidad de B con respecto a es 24, la aceleración de A con respecto a la aceleración de A, aquí hay una ecuación, digamos, la primera ecuación es esta, ¿verdad? Y la segunda ecuación es la de acá, ¿sí? Entonces, no sé, lo que puedo hacer es la aceleración de A es igual a menos dos veces la aceleración de B, eso reemplazarlo aquí, ¿cierto? Entonces me quedaría que esta es aceleración de B menos dos veces, entonces sería dos veces la aceleración de B por el tiempo, ¿verdad? Bien, la aceleración de B finalmente sería la velocidad de B con respecto a sobre 3 y el tiempo. Esto sería 24 por 3 multiplicado por 8, ¿verdad? Entonces la aceleración de B, ¿cuánto valdría? Una pulgada por segundo, ¿sí? Y de ahí, bueno, la aceleración de A, que vale el doble, sería 2 pulgadas por segundo, pero en una dirección contraria, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería la dirección que le corresponde a cada uno? Me dice, se desplaza hacia arriba con una aceleración constante, el collarín A, ¿cierto? Entonces, el collarín A va hacia arriba y como estos dos tienen direcciones contrarias, la aceleración de B va hacia abajo, ¿verdad? Eso hay que indicarlo con vectores o si no con la fecha al final. Creo que con ambas notaciones bastaría. De ahí luego me piden la velocidad y el cambio de la posición de B después de 6 segundos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, aquí tendría que usar las ecuaciones de la posición, ¿verdad? La posición en B es igual a la posición inicial en B más la velocidad en B inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de B, casi como la gravedad, por t al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué me piden? El cambio de la posición. Bueno, me piden primero la velocidad. Vamos a primero determinar la velocidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo hallo la velocidad? Con las mismas ecuaciones que ya tengo, ¿verdad? Cierto. Entonces, la velocidad de B es igual a la velocidad inicial de B más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Me dice a los 6 segundos, la velocidad inicial en B es cero y la aceleración de B es un 1, ¿verdad? 1 por 6
es igual a 6 pulgadas por segundo, ¿cierto? Aquí, como estamos trabajando con la aceleración de v y la aceleración va hacia abajo, esta velocidad iría hacia abajo, ¿verdad? Aquí, hasta el cuadrado. Sí. Entonces ya tenemos el valor de la velocidad en v. Y luego, para hallar el cambio de posición que me piden, simplemente sería despejar esto. El cambio de posición de la partícula en v sería igual a la velocidad inicial en v por el tiempo más un medio de la aceleración de v por el tiempo al cuadrado. Esto de aquí se anula. Esto sería un medio de la aceleración de v, otra vez, por el tiempo al cuadrado, que es 6 al cuadrado. Sería 36 dividido para 2, 18 pulgadas. La dirección, otra vez hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Ya habríamos determinado entonces todo lo que me pedían en este problema, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a resolver este de acá. Entonces, en este ejercicio, ¿qué me dicen? El bloque B inicia su movimiento desde el reposo y desciende con una aceleración constante. Si se sabe que después de que el bloque A se ha movido 400 milímetros, su velocidad es de 4 metros por segundo. Determine la aceleración de A y B y luego la velocidad del cambio de la posición del bloque B después de 2 segundos, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a resolver este problema? Otra vez, plantear su respectivo, bueno, su respectiva condición de ligadura, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí, a diferencia de los problemas que hemos resuelto previamente, vemos dos direcciones implicadas, ¿verdad? No solo la dirección horizontal, perdón, no solo la dirección vertical, sino también la dirección horizontal, ¿sí? Y eso en realidad lo tenemos que definir en función de hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, para la posición del bloque A, como se mueve de manera horizontal, el nivel de referencia que tendríamos que tener es de esa forma. Entonces, aquí va XA, ¿cierto? Lo tomamos en cuenta desde un punto que sea fijo, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos aquí, cuando el bloque se mueva, la posición de A va a ser, no va a estar como quien dice representando la longitud de la cuerda, sino más bien la posición del objeto desde donde inició, ¿verdad? Entonces lo mejor sería como que, bueno, lo tomamos a partir desde la polea, que fija, y desde ahí la posición de A va a disminuir, ¿cierto? Al igual que la longitud de la cuerda en ese trayecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a tomar en cuenta desde aquí la posición vertical de los puntos que me representan en el gráfico, sería tanto C, la posición de C, la posición de D y la posición del bloque B. ¿Sí? Ahí está representado todo en el diagrama. Y lo siguiente sería plantearle la condición de ligadura, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí, aquí tenemos una sola cuerda. ¿Y esta cuerda cómo la representaríamos?
O sea, la condición de ligadura, ¿cómo sería? Otra vez, es simplemente sumar la longitud de las cuerdas, ¿verdad? Entonces, la posición de A más, ¿cuántas veces? ¿Qué cosa? Aquí hay un tramo constante, ¿verdad? ¿Cierto? Este tramo de aquí es constante. Sí, podría ser algo parecido a una longitud, cualquiera. Esta longitud, el siguiente tramo es este, ¿verdad? Entonces vamos a ir pintando. Ya hemos representado esto de aquí. Un poquito más. Ahí está. Ya hemos representado esto de aquí. Me falta este otro trayecto, que sería la posición de B menos la longitud que yo acabo de demostrar, que es un valor constante, ya lo había dicho. De ahí sigue este otro tramo de aquí, que sí sería la posición de B, y de ahí seguiría esto otra vez, que sería otra vez la posición de B, ¿verdad? Igual a una constante, que es la longitud de la cuerda. ¿Qué diferencia tiene con los anteriores problemas? Ninguno en realidad, solo que podría resultar quizás confuso esta parte, pero bueno, no habría ningún problema con que yo escriba la ecuación de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esta longitud también es otra constante. Entonces, si lo mando a restar con la constante de acá, sigue siendo una constante. Por tanto, esta ya sería mi condición de ligadura, y lo único que me quedaría sería derivarla, ¿verdad? Para tener las otras ecuaciones de las demás variables cinemáticas. Entonces, ya teniendo eso, ya puedo determinar lo que me pide, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, qué me piden? Me dicen si se sabe que después me dan ahí el desplazamiento. Sí, ahí me dan el desplazamiento, me dan también la velocidad, todo con respecto al bloque B, ¿verdad? Es lo primero que me piden hacer, determinar las aceleraciones de A y B. Luego las velocidades, ¿sí? ¿Qué datos tengo? Mm, Me dan solo la velocidad. Ah, bueno, tengo la velocidad de B ahí, también los desplazamientos. Entonces, simplemente habría, parecido al anterior problema, simplemente anotar cuáles son las variables que conozco. Entonces, en este caso de aquí, vamos a ver. Tengo la posición de B, no, después de que bloquea se movió, es la posición de A. Entonces, el cambio de posición de A, que es igual a 0,4 metros, la velocidad de A es igual a 4 metros por segundo, ¿cierto? ¿En qué dirección? Creo que no podría decirlo por el momento, ¿verdad? Más adelante quizás sí. ¿Cuál es la dirección de esto? De ahí con respecto a la partícula en B, digamos, en T igual 0, parte del reposo, me dice, parte del reposo, entonces la velocidad de B es igual a 0, ¿sí? Y la aceleración es constante, ¿verdad? Bueno, me piden determinar las aceleraciones y todo eso. Las aceleraciones de A y la aceleración de B. ¿Cómo podría plantear la parte de las aceleraciones? Me piden en ese instante, cuando se ha movido 400 milímetros y su velocidad es de B, ¿verdad? Por lo tanto, una ecuación que me relacione el desplazamiento y la velocidad, porque no me hablan de tiempo no sé nada. Lo podría calcular más adelante, pero por el momento
para al menos lo que corresponde al primer literal, no me dan ese dato, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la ecuación que se me viene a la mente, en este caso sería la velocidad en v al cuadrado es igual a la velocidad inicial de v más dos veces la aceleración de v por el desplazamiento, ¿verdad? Sí. Entonces ya tengo eso de ahí y puedo reemplazar lo que ya conozco, ¿verdad? Que sería la velocidad de v, cero. ¿Por qué es cero? Porque, bueno, ya me están diciendo que la velocidad inicial de v es cero, ¿cierto? Eso sí me lo dicen directamente en el problema. De ahí la aceleración de v eh, es justamente lo que quiero determinar. Y el desplazamiento de v no lo conozco, pero lo puedo hallar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, yv es igual a la posición de a dividido para 3, ¿verdad? Entonces, esto es 0,4 dividido para 3, 0,133 metros. ¿Sí? Y bueno, entonces, despejando esto, sería la aceleración de v es igual a la velocidad de v al cuadrado dividido para 2 sobre el desplazamiento, ¿verdad? La velocidad de v no la sé, pero otra vez la puedo hallar con las ecuaciones, las condiciones que hallé a partir de la condición de ligadura. Sería velocidad de a dividido para 3, ¿verdad? Y esto es 4 dividido para 3, que es 1,33 metros. Entonces, 1,33 elevado al cuadrado por 2 veces 23 tendría que darme 1,33, 6,6 aproximadamente. Unidades, metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? De ahí para la aceleración en A es el negativo de 3 veces la aceleración de B. ¿Cierto? Aquí, por esta ecuación no podemos, digamos, saber directamente cuál sería la dirección de la aceleración de B, ¿verdad? Creo que más nos deberíamos guiar de lo que me dice el problema. Aquí me dice que desciende con una aceleración constante, ¿verdad? Como desciende con una aceleración constante y nosotros tomamos en cuenta que si iba hacia abajo era positivo, la aceleración de B la aceleración de B es positiva, ¿cierto? Entonces, esto va positivo y es positivo hacia abajo. Sí, hacia abajo va. Y si esto es positivo, esto sería menos 3 por 6,6, es aproximadamente 20. Eso sería negativo en cambio, ¿verdad? Sí. Y habíamos tomado positivo hacia la izquierda, entonces si va negativo, sería hacia la derecha, metros por segundos al cuadrado, ¿sí? Eso es lo primero que me piden en el ejercicio. De ahí luego me piden determinar la velocidad y el cambio de posición después de 2 segundos. O sea, ya no en t igual, o sea, 2 segundos me imagino después de que ocurre el movimiento, ¿verdad? El que ya me habían descrito. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente otra vez trabajar con las ecuaciones que ya tengo. Entonces, la velocidad y el cambio de posición de v. Me piden la velocidad. Entonces, la velocidad de v igual a la velocidad inicial de la velocidad de v inicial más la aceleración de v por el tiempo. Entonces, esta velocidad de v, ¿cuánto sería? Simplemente tendríamos que reemplazar esto de aquí, ¿verdad? Inicial es cero, la aceleración de v, el dato que acabamos de hallar, y por el tiempo es 2, me da aproximadamente 13,3 metros sobre segundos. Positivo o negativo, el bloque otra vez está descendiendo, ¿cierto? Eso es positivo y va hacia abajo, ¿sí? De ahí la posición de B, creo que no me piden la posición, sino que el cambio de posición. Ajá, entonces, otra vez el mismo procedimiento. La posición inicial más la velocidad de B
inicial por el tiempo, un medio de la aceleración de v por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Sí, la aceleración es constante, recuerden eso. Y bueno, esto vale cero también. Entonces, si yo quiero el cambio de movimiento, sería simplemente considerar este término entonces, y entonces quedaría como un medio, la aceleración de v, que es 6,6, por el tiempo al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Y el resultado de esto es aproximadamente 13,3 metros hacia abajo. ¿Sí? Y ahí ya habría terminado el problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos temas de aquí? Luis, una pregunta en el último ejercicio, porfa. ¿Sí? Esa parte que sale 0,133, esa ecuación, ¿de dónde sale? Ah, ok. Ajá, Es simplemente es esta de aquí, eso. ¿verdad? ¿Cierto? Ajá, sí. Claro. O sea, la ecuación ya habíamos analizado que era esto, ¿cierto? A partir de las condiciones de ligadura, ¿verdad? Sí. Ujú. Claro, aquí el problema es que, o sea, la tomé como que si hubiese sido igual a cero, pero en realidad esta es una constante. Lo que tenemos en sí es, digamos, el desplazamiento de A, ¿verdad? Entonces, en vez de usar aquí el desplazamiento de B, lo correcto habría sido como que usar el desplazamiento de A, porque, o sea, sí, sí está bien, pero no justifica como que el hecho de haber tomado este directamente. Ajá, pero en teoría es como que de la ecuación de aquí, aplicar la condición de ligadura, y bueno, como se desplazó 0,4, entonces la posición de B va a variar 0,133, ¿verdad? Solo que es algo parecido al cambio de movimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? De que más 3B es algo como esto. Sigue siendo la misma constante. Esto al inicio y del trayecto. Entonces, si yo considero, digamos, solo el cambio de movimiento, sería esto de aquí, ¿cierto? Ah, sí, ya entendí Solo la que, relación que claro, quieres o sea, llegar. Sí, sí, ahora sí. Ajá. aplicarlo directamente en la ecuación se ve raro. Porque, claro, tendría que considerar la longitud de la cuerda como tal. Y no es la longitud de la cuerda, incluso porque habíamos considerado esta distancia que luego se restó, ¿verdad? Ajá. Para no usar esa ecuación, lo que se me ocurre es como que no empezar a plantear los datos a partir de B, sino a partir de A, ¿verdad? Entonces la velocidad de A es igual al cuadrado, es igual a la velocidad de A inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración de A por el desplazamiento de A. Y me va a quedar lo mismo. Me va a quedar lo mismo, solo que lo tomé, no sé, o sea, esto hubiese sido más directo, porque en realidad tenemos ya el desplazamiento de A, y en cambio acá tuvimos que calcular el desplazamiento de B, pero de ambas formas se cumple, se llega a determinar lo que me piden. Sí, no sé si existe otra pregunta.
El último que faltaría con ver, de ver con respecto a la parte de cinemática de partículas es las interpretaciones gráficas. Por lo general no se lo toman porque digamos que es algo que ya han visto desde el inicio, de, desde cuando ve física. Entonces, igual es importante como que repasarlo. ¿Qué se revisa en esta parte de aquí de interpretaciones gráficas? ¿Cuál es la interpretación de la pendiente y el área bajo la curva, verdad? Entonces, por lo general, las gráficas que se toman en cuenta son las de las variables cinemáticas con respecto al tiempo. Eso no excluye también quizás el caso de la aceleración con respecto a la velocidad, porque de hecho, perdón, la aceleración con respecto a la posición, porque de hecho hay una ecuación que yo la puedo escribir de la siguiente forma, ¿no? La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, y esto al mismo tiempo puede ser descrito como esto de aquí, ¿verdad? Esto por un cambio de variable. Entonces, al momento de reescribir esta ecuación, nos quedaremos como la velocidad, que es este término, la velocidad por el cambio de velocidad con respecto a la posición, ¿verdad? Entonces, por esto, bueno, se puede llegar a interpretar datos a partir de la gráfica de aceleración con respecto a la posición. Lo dejo como un caso especial. Pero bueno, al menos los casos que comúnmente se toman serían los de la posición, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo, ¿verdad? Y justamente al momento de hablar de derivadas, a lo que hacemos referencia es a la pendiente que hay con respecto a un punto exacto, ¿verdad? Entonces, la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad es la pendiente en la gráfica de posición con respecto al tiempo. Y pasa lo mismo con respecto a la aceleración en su respectiva gráfica. Y de ahí en la gráfica de aceleración no hay ninguna interpretación para la pendiente. Lo que, bueno, en cambio, en su gráfica en lo que respecta al área, el área sí tiene una interpretación que sería el cambio de velocidad, ¿cierto? Este cambio de velocidad se lo puede determinar por medio de una integral como el área bajo la curva, planteándola como el área bajo la curva, ¿verdad? Y de ahí, bueno, en la gráfica de velocidad, el área en cambio representa el cambio de posición. Y en la gráfica de posición versus tiempo no hay ninguna interpretación para el área debajo de la curva. Ujú. Esos son casos que solemos ver desde el pre. Este, digamos que es el único nuevo, ¿cierto? Sí. Entonces, la aceleración en este caso, bueno, la pendiente, digamos que no es la derivada de la velocidad con respecto al, o sea, no es la aceleración, no es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, sino que con respecto a la posición, ¿verdad? Entonces, a partir de este gráfico yo puedo calcular la aceleración. ¿De qué forma? Bueno, la aceleración aquí, aparte de representar, o sea, únicamente representaría, digamos, este tramo que hay, ¿verdad? Desde el punto B hasta el punto C. Lo de C, digamos que, vamos a plantearlo de la siguiente forma. BC es igual, ¿cierto? O sea, de este gráfico, lo que podríamos tener en cuenta es lo siguiente, ¿verdad? La tangente de el ángulo que estamos considerando es igual a esta longitud BC dividido para
el lado adyacente, ¿verdad? Que es AB, ¿cierto? Que eso me representaría en este caso la velocidad, ¿cierto? Entonces, AB es, otra vez, la velocidad y la tangente del ángulo es la pendiente de esta curva, que es la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Entonces, ¿a qué es igual este tramo BC? Es igual a la aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración se puede hallar de manera gráfica en este tipo de gráficos de velocidad con respecto a la posición, de esa forma. Como que sabiendo cuál es el normal, diría yo, o sea, porque la de aquí es tangente, entonces esta curva sería normal, digamos, al punto A, ¿cierto? Secante creo que se le diría, sería una forma correcta de decirlo. Pero claro, estas son formas de, digamos, métodos gráficos para resolver el problema. O sea, si yo no tengo, digamos, el, las ecuaciones analíticas, la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad, y únicamente tengo el gráfico, lo puedo determinar de tal forma, ¿verdad? A eso me refiero. Vamos a resolver algún problema que tenga que ver con esto. La verdad que esto incluso en los exámenes de dinámica ni siquiera lo toman. Y en reactivos tampoco. Igual vale la pena revisarlo. Voy a traducir el enunciado para que no se vea. Ahí está. Entonces, una partícula se mueve a lo largo del eje X con una velocidad inicial de 50 pies por segundo en el origen, cuando t es igual a cero, no en el origen. Entonces, por los primeros 4 segundos no tiene aceleración y después empieza, bueno, empieza a ser afectada por una fuerza retardante que le confiere una aceleración constante de menos 10 pies por segundo, ¿verdad? Calcule la velocidad y la coordenada X de la partícula para las condiciones t igual 8 y t igual 2. Hay la coordenada X positiva alcanzada por la partícula, ¿verdad? Esto me recuerda, aquí hay un caso de cinemática de partículas de movimientos independientes que deberíamos revisar, aparte de esto. Así que eso lo vamos a hacer en el siguiente programa. Bueno, ¿qué es lo que me dicen en este ejercicio? Me traen como que diferentes tramos, ¿verdad? Cierto, voy a representarlo de manera gráfica para que sea congruente con lo que están revisando. Entonces, ¿qué tramos puedo identificar? En este caso, bueno, t igual 0, t igual 4, un poco más de este lado, t igual 4, t igual 8 y t igual 12, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, esos son los tres instantes de tiempo de los que me hablan en el enunciado, ¿sí? Y en los cuales van a haber diferentes cantidades de velocidades y bueno, va a variar la aceleración como tal. Entonces, al inicio me dice que la aceleración por los primeros 4 segundos no tiene aceleración, ¿cierto? Sí. Aquí no me especifican con qué gráfico quieren, pero sí, voy a representarlo. Bueno, vamos a hacer el gráfico con respecto a la velocidad, sí, porque me piden justamente determinar la velocidad. Entonces, vamos a hacerlo con respecto a la velocidad.
Bien, si me dice que no tiene aceleración, eso indica que la velocidad desde t igual 4 va a ser constante, ¿verdad? Y esa velocidad me dicen que empieza con 50 pies por segundo. Entonces, simplemente sería algo parecido a esto, 50 pies por segundo. Luego empieza a actuar la aceleración de -10, ¿sí? Empieza a actuar la aceleración de -10 y me piden calcular la velocidad en t igual 8 y en t igual 12, ¿no? Lo cual no conozco en realidad, o sea, no sabría como que la parte de iniciar el gráfico, así que esos valores sí tendríamos que resolverlos. Sí, entonces, ¿qué tenemos con respecto a esto? Bueno, la aceleración es igual a -10 y ningún otro dato, ¿verdad? La velocidad inicial sería de 50 pies por segundo y no me dicen nada más. Entonces, bueno, haciendo honor a que ya estamos en dinámica o en mecánica vectorial, ya tenemos conocimientos de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, la ecuación que podríamos plantear aquí en este caso para hallar la velocidad en esos puntos sería la siguiente, ¿verdad? La aceleración es igual el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si yo despejo estas variables, aplicando separación de variables, me quedaría lo siguiente. Y aquí tendría que denotar, bueno, de qué tramos a qué tramos estamos trabajando. Entonces, la velocidad inicial sería 50 y luego la velocidad que me piden, ¿verdad? Es la velocidad que estoy hallando tanto en t igual 8 como en t igual 12. De ahí el tiempo empieza en t igual 4 y terminamos en el instante t, ¿verdad? ¿La aceleración cuál es? -10. Es una constante, entonces saldría del integral, sería -10, integral de 4t a dt, igual a la velocidad en x, evaluada desde 50 hasta, bueno, la velocidad sería simplemente la velocidad, evaluada desde 50 hasta b de x, ¿verdad? Entonces, por tanto, bueno, el resultado de esta integral es trivial, solo sería t menos 4, ¿verdad? -10 por t menos 4 es igual a la velocidad menos 50. Entonces, la velocidad estaría en función de el tiempo y sería -10t más 90, ¿verdad? Ya despejando todo esto. Y reemplazando en esta ecuación ya podríamos determinar los valores que me piden, ¿cierto? Que únicamente me dicen calcule la velocidad en t igual 8 y en t igual 12, entonces la velocidad en x sería -10 por 8 más 90, sería 10. La velocidad en x, en este otro caso sería -10 por 12 más 90, y esto en cambio sería menos 30, ¿verdad? Pies por segundo. ¿Sí? De ahí para la parte de la velocidad. Creo que aquí se toma en cuenta lo que quiero, lo que decía que quería revisar más adelante. Pero, qué es lo que ocurre? Que la velocidad puede cambiar de dirección. Entonces, no siempre se va a cumplir que la posición de B, por ejemplo, aquí ¿qué me piden? Me piden determinar la posición en t igual 8 y en t igual 12, ¿verdad? Entonces, la posición en t igual 8 no va a ser la posición inicial menos. Bueno, puede que no sea esto. Eso depende de en qué valor cambia la velocidad de dirección. Entonces, para hallar eso, lo único que tendría que hacer es igualar la ecuación de la velocidad a cero y darme cuenta de cuál es ese punto, en qué instante cambia de dirección. ¿Por qué va a cambiar de dirección en ese instante? Porque, bueno, cuando llega a cero, cuando la velocidad llega a cero, o sea, imaginemos un trayecto rectilíneo. En ese trayecto rectilíneo va a tener una velocidad que actuaría de forma desacelerada. ¿Qué significa de forma desacelerada? Que si la velocidad o la partícula, bueno, se está dirigiendo de manera hacia la derecha,
la aceleración se dirige de forma contraria. Lo mismo pasaría si nosotros trataríamos, digamos, un caso de desaceleración moviéndose hacia la izquierda. Si la velocidad se mueve hacia la izquierda, la aceleración estaría hacia la derecha. Eso significa que es desacelerado, tienen direcciones diferentes, sentidos diferentes. Y bueno, ya tomando en cuenta eso, como la aceleración está haciendo que la velocidad cada vez se haga más pequeña, y va a haber un punto en el cual esa velocidad se anula y empieza a acelerar en sentido contrario. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros no podemos decir que, bueno, aquí me piden, en este caso, la coordenada en X de la partícula en ese tiempo, ¿verdad? Ya, si me piden la partícula, digamos, la posición, eso sí lo podríamos determinar directo, como que, con las ecuaciones. Pero si me piden, en cambio, el trayecto, lo recorrido, el espacio recorrido, sería la posición desde el punto inicial hasta el punto donde cambia de sentido la velocidad sumado con el punto final que me piden, ¿verdad? Cierto, vamos a hallar ambas. Vamos a hallar no solo la posición en ese instante, sino que vamos a hallar el tiempo recorrido. Así que, como la velocidad cambia de dirección en el tiempo igual a 9 segundos, para t igual 8 no habría ningún problema. Entonces la posición en B es igual, bueno, en este caso, simplemente, bueno, vamos a dejarlo planteado así. Vamos otra vez a usar las integrales. Entonces, la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces tendría lo siguiente. ¿De dónde a dónde estaría integrando? La posición desde cero, el origen, hasta x, que es el valor que quiero hallar. Y la velocidad es de cero hasta t, ¿cierto? Entonces la ecuación sería más o menos así, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambiaría en este caso? Que ya no podríamos sacar directamente la integral, sino que ya habría que integrar esto con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque no son constantes, bueno, al menos no por el primer término. Entonces sería menos 10 t al cuadrado sobre 2 más 90t, evaluado en t igual, en t desde cero hasta t, ¿verdad? Esto es x de t. Y esa ya es la ecuación de la posición. Entonces esta ecuación de la posición, ¿cierto? Sería menos 5t al cuadrado más 90t. Y si yo quiero la posición de B, que es cuando, bueno, la posición de la partícula, ¿por qué le puse B? No me acuerdo por qué le puse B. Bueno, la posición creo que simplemente es 8. Entonces cuando t es igual a 8, habría que reemplazar esto. Sería menos 5 por 8 al cuadrado más 90 por 8. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto me queda? Parte del origen, ¿verdad? Mm, ok, no, no parte del origen. ¿Por qué no parte del origen? Porque estamos considerando desde el 4 para adelante, ¿verdad? Entonces, la posición inicial no sería cero. Esa es la posición, digamos, con la que inició el trayecto, pero no es la posición final, digamos, con la que inicia el trayecto a partir de donde la aceleración empieza a ser constante y diferente de cero. Entonces, como tenemos una velocidad de ¿cuánto? De 50 pies por segundo, ¿cierto? Al cabo de 4 segundos, la partícula habría avanzado 200 pies, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, la partícula ha avanzado 200 pies. Entonces, la posición inicial de la partícula, 50 por 4, la posición inicial de la partícula sería de 200, ¿sí?
Aquí está la ecuación acá. De la partícula 200 y el tiempo inicial sería 4. Serían las modificaciones que tendríamos que hacer. Bien, entonces, esto es 200, 4. Y ahí sí tendríamos que evaluar esto, ¿verdad? O sea, sería la misma ecuación t, o sea, en t, evaluada en t, y luego el negativo de 5 por 4 al cuadrado más 90 por 4 más 200. Entonces, esto de aquí me quedaría menos 5 por 4 al cuadrado más 90 por 4 más 200. Aquí falta un ciclo. Entonces, es menos 280 más 200 menos 80. ¿Cierto? Entonces, la posición en x igual a 8 sería menos 5 por 8 al cuadrado más 90 por 8 menos 80. Sería 320 metros. ¿Sí? Y si quiero hablar del espacio recorrido, eso es igual a la magnitud de este desplazamiento. Simplemente porque no hemos considerado ningún cambio de dirección. Ahora, en cambio, para la posición de la partícula en t igual 12, esta posición va a ser menos 5 por 12 al cuadrado más 90 por 12, no, al cuadrado, 90 por 12 menos 80, ¿verdad? Sería menos 5 por 12 más 90 por 12 menos 80. Sería igual a menos, perdón, a 280. ¿Sí? Pero si me hablan respecto al espacio recorrido, yo no podría decir que esto es igual a la posición en ese instante, ¿cierto? Sino que tengo que tomar en cuenta desde s t igual 0, o bueno, la posición, desde t igual 0 hasta t igual 9, y ese sumarle el trayecto desde x de t igual 9 y x de 12. ¿Por qué? Porque en ese punto cambia de dirección, ¿verdad? Ese es más o menos lo que está explicando aquí. Digamos, estamos tomando la consideración el punto inicial, más cuando cambia de dirección, hasta cuando cambia de dirección, y luego desde donde cambia la dirección hasta el punto final, ¿verdad? Entonces tengo que hallar dos cosas nuevas. Claro, la posición inicial. En este caso, bueno, depende el espacio recorrido, o sea, el trayecto recorrido desde dónde a dónde. O sea, lo puedo tomar desde t igual 4, o si no, tomarlo desde el punto del origen, ¿no? Podría ser cualquiera de esas cosas. Vamos a determinar cuál es la posición en t igual 9, un dato que necesitamos. Entonces sería menos 5 por 9 al cuadrado más 90 por 9 menos 80, ¿verdad? Sería menos 5 por 81 más 90 por 9 menos 80, 325. Y la posición en 12, que ya la habíamos determinado antes, era de 280.
Entonces, bien, vamos a tomar desde t igual 0, o sea, desde el origen. Sería 0 menos 325. Ese es el primer tramo. Y luego sigue el siguiente tramo, es la diferencia desde t igual 12 hasta t igual 9. O sea, desde t igual 9 hasta x en t igual 12, ¿verdad? Entonces sería 325 menos 280. ¿Sí? Sería 325 más la diferencia de 45. ¿Sí? Ese sería el trayecto recorrido, que no es igual a la magnitud de la posición en ese instante, solo porque en ese caso la velocidad va a cambiar en un punto más adelante de lo que tenemos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Claro, o sea, en el primer tramo lo que consideramos fue que la velocidad no iba a cambiar, ¿verdad? De eso estábamos seguros porque la velocidad cambia de dirección en t igual 9. Entonces simplemente reemplazamos la posición en t igual 8 y si queríamos el espacio recorrido, teníamos que únicamente hallar la magnitud de eso, ¿verdad? Pero en cambio para t igual 12 cambia la situación. Ahora sí va a variar la dirección de la velocidad. Por tanto, tendríamos que considerar dos trayectos para determinar cuál es el espacio recorrido total, ¿verdad? En este caso lo tomamos desde el origen. Y desde el origen recorría 370, desde t igual 8 a t igual 12, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar de hacer la representación gráfica, no sé por qué. Ok. ¿Cómo sería? Bueno, esto tiene la forma de una curva y la velocidad en el instante final, lo habíamos calculado, era de menos 30, ¿verdad? En t igual 12, ¿no? Sí, en t igual 12. Entonces, esta velocidad llega hasta más o menos aquí. En el gráfico no está a escala, pero más o menos digamos que iría hasta ahí. Entonces, esta velocidad llega hasta ese punto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Profe, todo claro. claro. Ya, chévere. A la próxima persona que suba una foto hecha con mía, la borro de mis contactos. Bueno, entonces voy a buscar otro problema que tenga que ver con esto de soluciones gráficas. Había uno. ¿Dónde aquí? Sí, ahora había visto ambos. Entonces, este problema me indica lo siguiente. Un automóvil viaja a una rapidez constante de 54 kilómetros por hora. Cuando su conductora ve a un niño corriendo sobre el camino, la conductora aplica los frenos hasta que el niño regresa. Creo que tiene casi el mismo trayecto, digamos, o sea, el mismo comportamiento de la aceleración, solo que va variando. Y después acelera para recuperar su rapidez original de 54 kilómetros por hora. En la figura se muestra el registro de la aceleración del automóvil. Se supone que x igual a 0. Cuando t es igual a 0, determine el tiempo t igual a 1 en el que la
velocidad es de nuevo 54 kilómetros por hora y la posición del automóvil en ese momento. La velocidad promedio del automóvil durante el intervalo de un segundo hasta t igual 1, ¿verdad? Ahí me dan el gráfico. Me dan el gráfico. ¿Podría trabajar directamente con el gráfico? Creo yo que no, porque, bueno, tenemos que hallar una cantidad que es en sí la velocidad, perdón, el tiempo en el que justamente la señora aplica el freno, perdón, cuando ya regresa a la velocidad de 54 metros por segundo, ¿verdad? Eso es lo que me dice el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procederíamos a resolver este ejercicio? Podemos trabajarlo con directamente las unidades que están aquí, o si no, pasar a metros por segundo. Sigue siendo el mismo sistema internacional. La forma más fácil de convertir esto a metros por segundo es dividiéndolo para 3,6, ¿verdad? Entonces, de 54 kilómetros por hora tendría 15 metros por segundo, ¿verdad? Sí. Claro, porque luego se me complica la parte de trabajarlas con horas y demás, entonces no veo la necesidad de hacerlo así. ¿Qué pasa con este trayecto? A ver, analicemos lo que me están diciendo en el enunciado. Desde t igual 1 hasta t igual 2, la velocidad es constante. Se puede aproximar como que si fuese constante, ¿verdad? Luego aplica el freno. Yo una vez teniendo la velocidad en cero, la señora vuelve a acelerar para recuperar la velocidad que tenía antes, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de esos datos, es como nosotros vamos a resolver el ejercicio, ¿cierto? Tengo la velocidad. Aquí me piden primero el tiempo t igual 1 en el cual la velocidad es de nuevo 54 kilómetros por hora, ¿verdad? O sea que regresa a 15 metros por segundo, ¿cierto? Tendría que en sí, digamos como que, bueno, determinar cuál es ese instante de tiempo. Entonces vamos a considerar desde t igual 2, t igual a 4,5 y t igual a t,5, ¿verdad? Bueno, entonces en el instante de t igual 2, la velocidad se mantiene, o sea, tenemos que la aceleración se mantiene constante, ¿verdad? ¿Cuál es la aceleración? -6, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el instante de tiempo que ocurre, que pasa desde t igual 1 hasta t igual 2? Un segundo, ¿verdad? Entonces, la velocidad que empezó en 15 metros por segundo, bueno, por acción de la aceleración, en la ecuación no olvidemos, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, aquí la aceleración es constante y negativa, entonces sería -6 por 1. La velocidad, digamos, al final justo en t igual 2, sería 9 metros por segundo. Luego viene el trayecto de t igual 4,5, o sea, ese instante, desde 2 hasta 4,5, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? La velocidad va a tomar un nuevo valor al final, ¿verdad? O sea, tenemos que justamente saber cuál sería ese, porque de aquí la aceleración es cero. A ver, no, la aceleración, sí, claro, la aceleración es cero. No. O sea, la aceleración llega a cero y luego otra vez pasa a 2, ¿verdad? Entonces, quiero determinar cuál es la velocidad en ese instante para luego, bueno, hacer los cálculos correspondientes y hallar cuál va a ser el instante t igual 1, ¿verdad? Entonces, esta velocidad, ¿cuánto sería? Empezó en 9, esa es la velocidad inicial para el nuevo trayecto, menos, bueno, aquí la aceleración a qué corresponde es cuando aplica el freno, ¿verdad? Sé que el niño regresa y acelera después para recuperar el freno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la ecuación que tendríamos que usar aquí?
Bueno, si se nos complica la parte de las ecuaciones, claro, porque no conocemos en realidad una ecuación como que para modelar este trayecto, porque estamos acostumbrados, digamos, a aceleración constante por el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que más me convendría hacer sería usar el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, por eso hacía la pregunta de qué me convenía hacer, si, qué ecuación aplicaba, porque en realidad no es ninguna ecuación, ¿verdad? Esta área corresponde al cambio de velocidad. Entonces, la velocidad en 4.5 menos la velocidad en 2 va a ser igual a ese cambio y también al área bajo la curva, ¿verdad? ¿Cuál es esta área bajo la curva? Bueno, el área bajo la curva, entonces determinamos ese valor sería un medio de la base por altura, ¿verdad? Es un triángulo. Entonces sería 4.5 menos 2 por 6. ¿Sí? Positivo o negativo. Negativo en este caso porque estamos tomándolo debajo de nuestro nivel de referencia o simplemente es el menos 6. Podríamos interpretarlo de las formas. Estamos multiplicando por menos 6 o, bueno, estamos sacando un área debajo de la curva como tal. ¿Sí? Entonces, la velocidad de 4.5 es igual a la velocidad de 2, que es 9, menos un medio de 2.5 por 6. Entonces, ¿cuánto sería esto? 1.5. ¿Sí? Y con eso ya tenemos la mitad del trabajo hecho, ¿verdad? Porque con esa misma metodología vamos a determinar cuál sería el instante t igual 1. ¿Cómo? Bueno, en ese trayecto la velocidad es igual, otra vez, la velocidad en t igual 1 menos la velocidad en 4.5 es igual al cambio de velocidad, que es igual a el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, esto es un medio de t igual 1 menos 4.5 por la altura que sería 2. En este caso positivo todo, ¿verdad? Entonces, la velocidad en t igual 1 sería igual a la velocidad en 4.5, que era 1.5. Esto es igual bueno, un medio t1 menos 4.5 por 2. Ay, ¿qué me decía? Que ocurría en t igual 1. Era el instante en el cual la señora volvía a su velocidad de 15 metros por segundo, ¿verdad? Entonces aquí es 15. Es igual a 1.5 menos un medio por t igual 1, multiplicado por sería simplemente t igual 1 menos 4.5, ¿verdad? Y bueno, aquí solo tendría que reemplazar, perdón, despejar t igual 1 y me quedaría entonces t igual 1 es igual a 18 segundos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo se hallaba ese valor? Y bueno, entonces, en el segundo literal, que también lo vamos a resolver de forma gráfica, me piden hallar la posición en ese instante, ¿verdad? Para interpretar esto de la posición, vamos a realizar un gráfico complementario al de la aceleración, de forma que se represente la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta gráfica, ¿qué forma tendría? ¿Cierto? Al inicio, me están diciendo que viaja con rapidez constante, ¿verdad? Entonces, la rapidez tendría un valor de 15
metros por segundo, ¿verdad? Luego, la aceleración ya tiene valor, es -6 y es constante, ¿verdad? Que recordemos que representaba esto, la pendiente de la curva, bueno, la pendiente de la recta, en este caso, y es negativa, ¿verdad? Entonces, esa velocidad va a disminuir. Su pendiente es negativa, es decreciente, ¿cierto? De ahí sigue el otro trayecto en el cual voy a tomar en cuenta cuando la aceleración es variable, ¿verdad? Entonces, bueno, si más o menos manejamos bien estos conceptos de cálculo, nos daríamos cuenta que justamente esta ecuación de aquí la representaría como una parábola, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Y lo que tendría en cuenta como el signo es referente a la concavidad. Entonces, en este caso, bueno, ¿cuál es la pendiente? Es positiva, ¿cierto? Entonces, esto es, no recuerdo si era cóncava, o sea, si había uno que se decía convexa y uno que se decía cóncava, pero no estoy seguro de cuál era cuál, pero sería así, ¿verdad? Y yo me guío de esta forma, o sea, la ecuación, esta es y igual a x al cuadrado positivo, y la otra es menos x al cuadrado y es negativo. De esa forma me lo aprendí, pero nunca supe cuál era conexo y cuál era convexo. Cuál era cóncava, cuál era convexo, creo. Bueno, eso. Entonces, llega hasta este 4,5, ¿verdad? Tiene una forma parabólica, más o menos de esta forma iría, y luego alcanza el trayecto de t igual 1, ¿verdad? Otra vez, siguiendo la forma de este gráfico, es negativo, ¿verdad? ¿Cierto? Esta pendiente es negativa. Entonces, sería de esta forma, e iría así. Bueno, tendría que ir hasta más o menos aquí, lo mismo, porque llega a 15, pero es una parábola, tiene forma parabólica. ¿Sí? Cuando t es igual a 18, que ya sabemos cuál es el valor, ¿verdad? Y bueno, ¿de qué me sirve ese gráfico? Bueno, me ayuda a interpretar de qué manera yo voy a determinar la posición. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva me representa el cambio de posición. Bueno, entonces tengo que hallar el área bajo la curva de cada uno de estos trayectos, lo cual no estaría fácil. Y vamos a considerarlo este sí desde el origen, desde x igual a 0, ¿cierto? Entonces, para la posición en 18 es igual, bueno, el cambio de posición va a ser igual a todo el área bajo la curva de todos estos trayectos. Ya, y habría que sumarlo. La posición inicial ya sabemos que es el origen, es decir, x igual a 0. Y la suma de todas estas áreas, bueno, tendría que verlo. Este primero es un rectángulo, simplemente sería 1 por 15, ¿verdad? El siguiente trayecto es un trapecio, base mayor más base menor por 2. Entonces sería 15 más la velocidad que alcanza cuando tiene el t igual a 2 es 9, ¿verdad? Sí, aquí está. En t igual 2 es igual a 9. Entonces, más 9 sobre 2 por la altura, que es 1. Y luego, y así sucesivamente, ¿no? La parte de aquí ya viene a ser el área de una parábola, ¿cierto? Y lo mismo con el otro trayecto, es el área de una parábola. El área de una parábola, o sea, en realidad sería
este tramo, que es como un rectángulo, 2.5 multiplicado por 1.5, ¿verdad? Ese es el primer tramo. Y de ahí seguiría lo de aquí arriba. O sea, me refiero a que esto corresponde a lo de aquí abajo y esta parte parabólica de aquí arriba vendría a ser el otro término que falta, ¿verdad? Que ese sí sería el área de esa parábola. Que en este caso, cuando son parábolas de este tipo, me parece que la fórmula era un tercio. Voy a anotarlo aquí. Área de aquí está. Ok, entonces sería un tercio de 2.5, ¿cierto? Que es la parte horizontal, más lo que valga la parte vertical, ¿no? En este caso, en b igual 2 era 9 y en 4.5 esa velocidad era de 1.5, ¿verdad? Entonces, desde 1.5 hasta 9 sería 9 menos 1.5, 7.5, ¿verdad? Listo. Y de ahí seguirían el otro trayecto que no lo voy a hacer. Pero sería con las mismas ecuaciones, ¿no? De esa misma forma. Entonces, la posición en x igual a 18, haciendo esa suma, con el otro término que falta, que se plantearía en cambio con la ecuación de aquí, más el trayecto de 18 menos 4.5 por 1.5, ¿cierto? Sería de 178.8 metros. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a eso? De cómo se determinó la posición usando el método gráfico. No hay dudas. Luego es, Todo ¿mande? claro. Ok. Luego de eso, lo que me piden es incluso aún más fácil, ¿verdad? Me piden determinar la velocidad promedio del automóvil. ¿Cómo yo hallo esa velocidad promedio? Bueno, ya teniendo la posición es bastante sencillo, ¿verdad? Porque la velocidad promedio, recordemos que era el cambio de posición, en este caso desde 18 hasta, bueno, desde 1 hasta 18, digo para el intervalo de tiempo correspondiente, ¿verdad? En este caso es un intervalo, 17 segundos, un intervalo de 17 segundos sería la posición en x igual a 18 menos la posición en 1, ¿verdad? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces sería 178.8 menos 15 dividido para 17. Me quedaría como resultado el valor de la velocidad promedio, que es de 9.63 metros por segundo. Que si lo quiero en las unidades que dieron, me dieron todo en un inicio, kilómetros por hora, lo tendría que simplemente multiplicar por 3.6. Eso sería 34.7 kilómetros por hora. ¿Sí?
Quiero escucharlo a fondo por el grupo, pero no. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a los problemas que hemos revisado. Yo creo que hemos abarcado más o menos todos los casos que se suelen considerar en cinemática de partículas, que justamente es la parte de movimientos independientes y lo otro de movimientos dependientes, ¿verdad? Movimientos dependientes, ¿qué era lo único diferente? Que las condiciones de posición dependía de otro objeto. Esto era entre dos o más objetos, ¿verdad? ¿Y qué había de diferente aquí? Que todo estaba relacionado por medio de la condición de ligadura, ¿cierto? Ujú. No hicimos, lo único que creo que no hicimos fue un caso de estos, en donde se determina la aceleración usando una gráfica de velocidad por posición. Pero tampoco hay muchos ejemplos disponibles que digamos. Al menos no he visto uno. Sí, pero eso sería creo que todo por la clase de hoy. Ya los siguientes temas ya estarían más relacionados a cinemática y creo que, por ejemplo, estos temas de movimiento curvilíneo y también lo de velocidades relativas, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, yo voy a pasar la grabación y también el PDF correspondiente. Gracias. Listo, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Dale. Hola. Hola. Deja de tener grabación.